Damos la bienvenida a la ingeniera Juana Versosa. Ella es coordinadora de la Mesa de Convergencia y Descentralización de Esquel, organización que a su vez ha aglutinado a unos 40 colectivos en el Ecuador para trabajar sobre un proyecto muy importante denominado el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, como una alternativa ciudadana a otras expresiones de cambio que se han dado, algunas de ellas que han derivado en la violencia, como sucedió en el mes de octubre del año pasado. El Pacto Social por la Vida y el Ecuador está ya en un punto culminante, emitiendo importantes documentos que conlleva sobre todo lineamientos, hojas de ruta para lograr estos cambios en forma práctica, en una coordinación entre la sociedad civil y los gobiernos. Quisiéramos conocer el punto de vista directamente y la descripción de la ingeniera Versosa sobre lo que se ha caminado. Bienvenida. Gustavo, qué gusto saludarle. Realmente para nosotros como sociedad civil es muy importante el generar espacios que permitan a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación, a los ciudadanos y ciudadanas comentarles que los esfuerzos que sostienen pensamientos colectivos siempre son positivos. Efectivamente, más o menos desde el mes de mayo empezó a coordinarse un espacio amplio de debate para la construcción de un pacto social por la vida a nivel de todo el Ecuador. Anteriormente se había venido trabajando también en la consolidación de unas mesas de convergencia que permita levantar en los territorios, en este caso en Ambato, en Guayaquil, en Quito y en Cuenca, sobre las prioridades que nos aquejan a cada uno de los territorios. Y fue en Cuenca muy contundente en esa reunión priorizar algunos elementos como por ejemplo el combate al centralismo o trabajar fuertemente en la descentralización y desarrollo local, lo que significaría también un trabajo muy importante sobre la lucha y defensa del agua, y el otro era temas que tenían que ver con educación. Y también algunos de ellos tenían que ver con el tema de jóvenes, educación y fortalecimiento en ese sentido. En esa perspectiva y hablando desde estas diferentes miradas, uno de los esfuerzos que se buscó luego con lo de la pandemia, el tema de estar en el encierro y la conectividad que nos permitió estar comunicados más allá de las fronteras y de los límites territoriales, fue debatir qué significaba un pacto en el contexto actual, en la realidad que tenemos como país y la problemática que tenemos. Entonces ahí se plantearon 8 mesas de trabajo. La una fue sobre anticorrupción, es decir, por toda la situación que vivimos en el país, qué plantea la sociedad civil frente a esta Que problemática. fue, dicho Sobre, sea de paso, un sentimiento general de que este era así posiblemente es. el problema más urgente e inmediato que atacar. Así es, entonces ahí la Mesa de Anticorrupción trabajó una propuesta legislativa que se entregó sobre la posibilidad de que la ciudadanía también pueda ejercer su derecho a monitorear, a fiscalizar y hacer denuncia a la denuncia por temas de anticorrupción, porque la corrupción no afecta solo al Estado, sino nos afecta a los ecuatorianos y ecuatorianas directamente, porque los recursos no se utilizan para lo que fueron planificados, es decir, para la inversión y mejora de la calidad de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas y la garantía de los derechos. El otro elemento es, las otras mesas fueron educación, salud, agricultura familiar, encaminada también al tema de soberanía alimentaria, lo que tiene que ver con economía y reactivación económica, derechos y erradicación de violencia, conservación del ambiente y no extractivismo, y descentralización y desarrollo local. Entonces, este trabajo de las 8 mesas ha sido constante, permanente, en una discusión con actores de todo el territorio, de manera que ha permitido una discusión amplia y reflexiones sobre estos 8 ejes. Luego las propuestas han sido validadas, hemos conversado y cruzado ideas también entre las mesas, y se construyó un documento final que es el que se ha estado difundiendo, no como un documento acabado, ni terminado, ni una propuesta ya en piedra, sino un documento que abre la discusión, que pone en diálogo con todas las organizaciones que trabajen cualquiera de estos ejes para recibir retroalimentación y sobre todo colocarlo en una agenda de país, no solamente de ahora, sino de largo aliento. Es decir, las elecciones es un momento, estas elecciones que es coyuntural en este momento, cómo colocarlo en la agenda de debate político con los candidatos que están en este momento, pero también qué significa una discusión territorial con los alcaldes, con los prefectos, con las juntas, con las organizaciones territoriales, barriales, porque
Los gobiernos locales tienen todavía 3 años más de gestión, es decir, en este momento estamos hablando de una coyuntura electoral presidencial, pero la dinámica pública sigue en funcionamiento. Entonces hemos estado difundiendo el documento, recibiendo retroalimentación de diferentes organizaciones, poniendo en conocimiento a la sociedad civil. Espacios como estos, Gustavo, para nosotros son muy importantes porque permite también con los medios de comunicación amplificar el contenido de lo que nosotros hemos venido trabajando estos meses para recibir retroalimentación. Todos estos temas que se han convertido en mesas de discusión, en temas de debate a nivel nacional, son sumamente importantes para todas y cada una de las provincias del país. Pero refrescando un poco lo recorrido en este casi un año de trabajo, algunas de las sesiones tuvieron ustedes la amabilidad de invitarnos. Hablemos sobre temas de carácter local que desde un momento surgieron como importantes, aquellos relacionados con la descentralización, con el medio ambiente, que nos lleva a esa importantísima y muy visible arista de ese debate entre agua y minería, que en realidad posiblemente entidades asentadas en otras partes del país no la miran o no la miraban. Ojalá se haya ido cambiando poco a poco esta visión general del país como temas fundamentales que aquí en Cuenca se han convertido en temas vitales. Usted, entendemos, está coordinando la mesa de descentralización también y participando activamente en la de medio ambiente que nos lleva a estos temas locales de agua y minería. Coméntenos cuánto se ha avanzado en estas temáticas. Miren, la de ambiente realmente ha habido una discusión bastante amplia. Ahí preside y coordina esa mesa Enrique Serrano, y Enrique también está totalmente activo a nivel local en la lucha por el tema de la defensa del agua, en lo de la consulta, y eso ha sido un ícono porque ha permitido colocar en la discusión central de esta mesa el caso de Cuenca. Es decir, el caso de la consulta, lo que significa para nosotros Río Blanco, Loma Larga, lo que significa la decisión tomada desde el centro sin considerar las dinámicas locales y qué significa en este caso para las cuencanas, los cuencanos, los azuayos y las azuayas la defensa por el agua, la defensa del páramo, la defensa de las zonas donde se origina el agua. Entonces, ese caso ha sido tomado como emblemático, ha sido colocado como uno de los pilares y colocado en la mesa como un ícono a ser defendido, trabajado y apoyar también el tema de la consulta. ¿Por qué? Porque ha sido visto en el pacto la consulta como un hito que marca un antes y después en la actuación ciudadana, en lo que significa incidencia en la gestión pública, en la toma de decisiones y en el impacto del quehacer local. Tiene sin Entonces, duda sabemos, una acción muy importante y una enorme visibilidad en el país, pero diríamos que incluso Cuenca está trascendiendo en estos temas, incluso a nivel internacional, pues ya sea empresas, portales mineros que exteriorizan su visión con preocupación, así como colectivos de diversas partes del planeta, de Latinoamérica en particular, que toman como referente a Cuenca, que es algo muy importante, así es. no por la fama que se adquiere, sino por la fuerza que van tomando estos temas entre los pueblos. Así es, y no solamente por eso, Gustavo, sino imagínense lo que es la fuerza organizativa de la ciudadanía que va tomando desde un proceso que viene desde hace 10 años y un poco más atrás de aprendizaje constante para llegar a una propuesta que por fin la Corte Constitucional da paso. Eso es un camino trazado desde la sociedad civil que ha logrado impulsar, proponer, sostener y también que se armoniza con el poder político para generar una incidencia. Esa acción de incidencia de la ciudadanía es fundamental y creo que eso muestra la fuerza que puede tener acciones como estas y que quizás esa es una perspectiva también del pacto de poner en discusión temas que preocupan a la sociedad civil para debatirlos ampliamente y también de generar un modelo de Estado diferente. Cuando se habla de reforma del Estado, que ha sido un tema que ha cruzado mucho la discusión del pacto, por ejemplo, no podemos hablar de reforma del Estado sin hablar de descentralización y respeto al desarrollo local, sin hablar de qué significa y cómo nos concebimos los territorios en nuestras dinámicas propias y que la construcción sea de abajo hacia arriba si es que existe esa estructura, porque realmente debería ser más horizontal, de manera que lo que se debate en el territorio, cómo impacta en esas agendas intersectoriales, ministeriales y nacionales, y no al revés, porque caso contrario, la construcción se hace en Quito, y no por decir que sea Quito el problema, sino porque todos los poderes están asentados en la capital, y la
estructura, el pensamiento, la política pública, la inversión pública, la forma en que se concibe el presupuesto y hasta la microplanificación, es decir, la microplanificación es cómo se territorializan las acciones, es pensada desde el centro. Y eso significa que hay que repensar el modelo y por eso hemos creído fundamental apoyar procesos como estos, hacerlos como propuesta parte del pacto. Cuando usted mire el documento completo, ahí está recogido toda la información con respecto a los dos proyectos, Río Blanco, Loma Larga, que anteriormente era Quimsacoche, que quizás tenía una fuerza ambiental mucho más fuerte y luego se cambió a Loma Larga, y los dos en esta lucha social desde Cuenca y desde la SUAY. Yo le comentaba ahora también que los colectivos, los movimientos ambientalistas han tomado contacto con el pacto y quieren tener una reunión ampliada con la mesa de ambiente. Espero yo conversar ahora también con Enrique, porque es el respaldo que los movimientos y la acción y los diferentes sectores que trabajan en el tema de ambiente ven como hito lo que se está trabajando acá en el marco de la consulta. Se le dice Entonces, la consulta de Cuenca, pero se va de alguna manera convirtiendo en una consulta nacional. una consulta nacional, porque si eso pasa, marca un hito primero en repensar la consulta previa informada, si realmente es solamente de consulta o tiene que ser mandatoria, replantea el modelo de la incidencia ciudadana en la toma de decisiones, replantea el modelo de organización de la lógica territorial, porque no podemos pensar en un territorio sin pensar desde la participación. Y en la mesa de descentralización, nuestra propuesta planteaba la reflexión en torno a una pregunta y dice, ¿por qué plantearnos urgentemente la reflexión sobre desarrollo local y descentralización? Los desafíos a partir del fortalecimiento de la participación. Y la idea de la mesa no fue plantear un documento armado que diga esto es descentralización, esto es desarrollo local y esto es participación, sino quizás los lineamientos para abrir una discusión. Y en ese contexto, por ejemplo, uno de los retos que nosotros nos planteábamos era consolidar este pacto ético y social, quizás incorporando esa palabra también a este pacto nacional, pero sí generar una discusión y reflexión, por ejemplo, en torno al Código de Organización Territorial y el Código de Finanzas Públicas, porque la Constitución habla de estos sistemas y rectorías, pero el COTAS lo que hace es definir un ente rector sobre el cual las competencias ya no entran. Es decir, si tenemos un ente rector vertical hacia abajo, cómo las competencias se convierten realmente en exclusivas y cómo armonizan las concurrentes. Por eso tenemos estos problemas que cuando uno habla de ambiente nos dicen es que el ente rector y la competencia exclusiva está en el Estado y pareciera que el territorio sale de la cancha de la discusión. ¿Y qué pasa con el ordenamiento territorial? ¿Qué pasa con la dinámica cuando hablamos de los sistemas descentralizados de protección ambiental? El Claro. sistema descentralizado quedan en palabras, porque Además, el además descentralizado estos conceptos que usted está emitiéndolos con mucha propiedad se aplican también al otro gran tema de preocupación de aquí de la SUAY, sin desmerecer los otros tratados en las mesas, el de la descentralización, visualizados también quizá en mayor medida en la vialidad, en el aislamiento de esta ciudad, de esta provincia, en el maltrato en términos de obra pública para el sur del Ecuador en general, que genera gravísimos problemas de movilidad con altos costos escondidos para sus habitantes, para sus emprendimientos, con gravísimos problemas de comunicación. así es. Por ejemplo, ahí, Gustavo, creo que una de las discusiones de fondo viene a ser en esta propuesta de los famosos modelos territoriales y cuando hablamos de descentralizar, la relación debería ser distinta. Los ministerios, ¿cómo funciona el sistema de planificación en nuestro país? Se construye el Plan Nacional de Desarrollo y el plan abre el marco para los planes binacionales, los planes sectoriales, los planes interministeriales y toda la estructura. Y de ahí baja a una agenda de coordinación zonal y luego, casi al final, están los planes de desarrollo y ordenamiento. Y debería ser al revés, porque el plan nacional tiene una parte que se llama estrategia territorial. Eso quiere decir las políticas del Estado. Si el Estado dice voy a combatir desnutrición, voy a generar conectividad en el territorio, ¿eso dónde se aplica? En el territorio, en los cantones y en las provincias con obras concretas. Para ejecutar esa obra debería estrictamente y sin excepción sentarse con los municipios y decir, cuénteme cómo es su modelo territorial.
¿Qué dice su plan de desarrollo? ¿Cómo usted está pensando el cantón? ¿Cómo usted está pensando la provincia, el prefecto? ¿Cómo usted está pensando la parroquia? Y en ese modelo, armonizar las microplanificaciones ministeriales, porque es en el mismo suelo donde usted pone el hospital, donde pone el centro de salud, donde coloca la vía. Pero las planificaciones son totalmente aisladas y divorciadas y no se conduelen con una realidad territorial, ni tampoco reconocen el modelo. Entonces, hablar de descentralización no significa solo la competencia, porque a veces entendemos descentralización solo con las competencias. ¿Cuántos recursos me dan para ejecutar tal competencia? Si no hay recurso, no ejecuto. Por lo tanto, el Atestiguamos, poder está en Quito. atestiguamos hace muy poco también otro efecto de la descentralización, las inconsultas medidas que en el marco de la pandemia se tomaban en materia de salud aquí en la provincia de La Suay. Así es, no solamente las de salud con el tema de la reestructuración del territorio, el cambio en las lógicas territoriales, a dónde va un distrito, cómo quedan las zonas, cómo se reorganiza el territorio. Y eso significa, Gustavo, yo lo digo ahí muy directamente, quizás hay un pensamiento más personal, debe repensarse el Estado y cómo están funcionando los distritos, los circuitos y las zonas, porque en esta reorganización, en este achicamiento del Estado, las lógicas han cambiado. ¿Será que los distritos y los circuitos siguen respondiendo a una dinámica territorial o toca repensar el modelo pensado desde el cantón, desde la parroquia, desde la provincia, para poder cumplir las demandas de territorio? El otro elemento también que entra en juego es esta reducción de los ministerios, esta reducción del Ministerio de Agricultura o la reducción de los ministerios de Ambiente, cuyas competencias muy seguramente pasarán a los gobiernos locales. ¿Cómo lo hacen si no tienen recursos? ¿Cuál es la mirada a los gobiernos locales si sabemos que hay municipios que tienen 200 millones, 800 millones de presupuesto y otros que tienen 6 y 10? ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Cómo se articula la mancomunidad? ¿Cómo se generan reflexiones? Pero eso no significa, como usualmente suele decirse, es que no puedo transportar la competencia porque el municipio no está preparado. Creo que este es el momento de fortalecer las dinámicas locales, repensar el modelo de Estado desde la estructura también administrativa operativa y mirar desde lo que tenemos localmente para fortalecer. Y en contexto de pandemia, ¿cuáles son las prioridades? Salud, educación, el tema de protección a los grupos de atención que más necesidades así lo tienen, soberanía alimentaria y dinamización La económica. gran inquietud Sí, que surge, ingeniera Versosa, es cuál es o cuáles son los próximos pasos a dar, cómo operativizar, en otras palabras, este valiosísimo documento que lo hemos revisado en detalle, el Pacto Social por la Vida y el Ecuador. nosotros lo que estamos haciendo ahora es una serie de diálogos con algunas instituciones. Estamos generando acercamientos con todos los sectores, con los consorcios de juntas, vamos a acercarnos a los gobiernos locales, con lo que tiene que ver con las cámaras, en la perspectiva de generar una incidencia directa y poder comentarles las propuestas del pacto. Muy importante la Recibir generación retroalimentación. también, posiblemente me estoy anticipando a lo que usted va a decir, pero la generación de una agenda mínima que debería ser entregada a todos y cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Eso también lo hemos venido coordinando, estamos generando estos insumos básicos que puedan generar una retroalimentación, pero no a los candidatos, sino a la ciudadanía, porque Ujú. usted sabe que en época electoral los candidatos siempre dicen, me comprometo, me parece interesante, nuestro plan de trabajo sí está colocado, revisen el CNE, ahí está. Bueno, Pero debería creo que el problema comprometérseles por es, lo menos ante un notario, ojalá. ojalá, pero creo que el tema es de la ciudadanía. Y ahí podría ser un ejercicio interesante revisar los planes de gobierno presentados por los candidatos en el CNE y poder valorar cuáles de ellos recogen estos temas puntuales, es decir, cómo se va a plantear la conectividad para cerrar la brecha digital para que los jóvenes puedan acceder a educación, cómo se va a trabajar el tema educativo y cuál es el modelo que se plantea, cuál es el modelo en la reactivación económica, por dónde se orienta, cómo queda el saldo caja bancos del Estado y con ese saldo caja bancos, cuáles son las propuestas que nos plantean los candidatos y si realmente son ejecutables. Es decir, generar en la ciudadanía unas reflexiones que les permita tomar decisiones no solamente por el populismo de las propuestas que se generan en la campaña, sino realmente porque hay una reflexión sobre los temas que preocupan.
Y también en las federaciones de estudiantes están generando conversatorios, también estamos sumados a ese proceso colocando preguntas claves en torno a los temas de la propuesta. Y el otro, Gustavo, es la propuesta nuestra no se queda en la campaña electoral. Nosotros vamos a generar un proceso de discusión para esta reforma al COTAD, al Código de Planificación y Finanzas, reflexionar cuáles son los temas que contradicen a la descentralización, por qué sigue tomado todo en el centro y no permite a los gobiernos locales tomar más fuerza en las tomas de decisión. Creo que eso también significa mirar el tema de los planes de ordenamiento con no estas camisas de fuerza y esos documentos tan rígidos que mandan para su formulación, sino reconocer las dinámicas locales y realizar una reflexión sobre las experiencias positivas como mancomunidades que sí han tenido buenos éxitos y alcances en muchos lugares y territorios y que potencian dinámicas locales distintas. Hemos visto, ingeniera Versosa, a muchos y muy valiosos ciudadanos totalmente involucrados con este proyecto coordinado por Esquel. Todos ellos, sin excepción, gente sumamente ocupada, sumamente comprometida en diferentes proyectos, pero dando el tiempo para construir el país. ¿Cómo sumar más gente? ¿Cómo invitar a los ciudadanos que a veces miran desde lejos, miran con abulia estos procesos sin percatarse de la importancia que tiene el poder ciudadano? Lo único ahí es, hay una página cuando ingresan a www.esquel.org, hay un link que está para el pacto social y hay una página también que es del pacto social que ya les comparto el link. Lo que pueden hacer es revisan ahí las propuestas y arriba hay un icono que dice me quiero sumar. Entonces, las personas que se adhieren pueden indicar a qué mesa, qué propuesta, cómo quieren aportar. Nosotros, por ejemplo, la mesa de descentralización nos reunimos los días miércoles a las 6 de la tarde, todo es virtual. Las personas que quieran participar son bienvenidas y lo mismo en los diferentes espacios, porque eso permite sumar, retroalimentar, poner otros criterios. Y lo más importante es que la propuesta o las propuestas que hemos trabajado queremos dar a todas las organizaciones para que las lean. Habrá quienes las compartan, quienes digan no estamos de acuerdo, quienes digan les falta esto, les aportamos eso. Creo que ese es un proceso, como dice Pablito Estrella, en esta construcción de una pedagogía ciudadana, de generar un proceso que no termina, que permite en esta retroalimentación constante madurar las propuestas. Hay temas que surgen, que tienen un lineamiento, luego en la madurez del camino de la retroalimentación va tomando más cuerpo, pero no dejar de hacerlo, sino de activarnos y participar. A veces puede ser un mail, puede ser un comunicado, puede ser un colocar observaciones en la página web o puede ser sumarse a las reuniones que tenemos permanentemente o a veces se puede una sí y otra no. Así es la riqueza de la participación. Y un elemento que quiero recalcar mucho es que ustedes cuando revisen la propuesta van a ver que hay pensamientos y criterios distintos. Aquellos que analicen dirán, este es un pensamiento un poco más de centro, este parece que es más de derecha, este es más de izquierda. La idea ha sido sentarnos y ver en qué coincidimos, ponernos de acuerdo en líneas generales y trabajar sobre eso, pero de ninguna manera vernos como contrarios si pensamos distinto. Tampoco significa que todos vamos a llegar a pensar igual o coincidir en las propuestas, porque no se trata de eso, el país es diverso, los pensamientos son diferentes, pero lo que sí podemos llegar a estar de acuerdo es que no queremos más corrupción, en que necesitamos repensar el país y pensar en una descentralización, que necesitamos fortalecer lo local para generar dinámicas distintas, que necesitamos que los jóvenes entren en este proceso y hay una mesa de jóvenes que viene trabajando propuestas fuertes en torno al pacto, que necesitamos repensar la salud, la educación, que necesitamos combatir, vea, todo el tema de femicidios. No puede ser cada día hay un femicidio más en el país. Eso denota una realidad de demasiada violencia que necesita ser asumida no solo desde lo nacional, sino también desde lo local, y que las políticas a ser trabajadas no solamente pueden quedar en palabras, requieren recursos, y algunos ni siquiera recursos, sino voluntad de acción, como por ejemplo activar el registro único de víctimas que permita hacer seguimiento a los casos y alertar de manera oportuna situaciones de riesgo, porque los casos de femicidio son de denuncias que ya se conocían anticipadamente. Entonces creo que ahí, Gustavo, en este sumar de pensamientos, de criterios, de sentir que la ciudadanía podemos opinar independientemente de nuestro pensamiento, de nuestra tendencia, de nuestra creencia,
aportar en una construcción de un pacto ético social por la vida que cambie, incida en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Declaraciones de la ingeniera Juana Versosa. Ella se pertenece y coordina aquí en el Austro Ecuatoriano la Fundación Esquel y directamente está a cargo de la coordinación también de la Mesa de Convergencia y de Descentralización en el marco de este gran pacto social por la vida y el Ecuador. Nos vamos a una breve pausa.